¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora hacía varios días, semanas incluso, una semana y pico que no grababa ningún vídeo. Y bueno, pues estamos aquí de vuelta grabando alguna cosita, cuando podemos y cuando nos da la vida. Y me gustaría volver, pues eso, a lo grande un poco. Vamos a volver un poco a lo grande con algún vídeo así reflexivo como este, en el que intentaré responderos un poco desde la visión que tengo ahora. Ya llevo casi 2 meses aquí en Colombia viviendo, ¿no? Y el salto ha sido una pasada y estoy viendo claramente cómo este tipo de movimientos me dan la vida y me hacen como que mi mente se expanda y como que vea muchas más cosas. Entonces hoy vamos a intentar explicar como rápidamente el sentido de la vida. Vamos a intentar hablar de eso, el sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Vamos a intentar dar respuestas a estas cosas desde las visiones que tenemos ahora. Es difícil entender el sentido de la vida desde el mundo en lo que nos encontramos cuando llegamos aquí, ¿no? Aún lo que funciona todavía es, ¿no? Estudia, trabaja, forma una familia, todo eso, ¿no? Creo que eso ya se va perdiendo un poco, pero seguimos en una realidad, en un mundo en el que esa pregunta poca gente se la hace, ¿no? Y las respuestas que hay normalmente no son satisfactorias, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que siempre he pensado en cuanto a trabajar, trabajar me refiero a estar de lunes a viernes o muchos días trabajando, pum, 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 haciendo lo mismo, ¿vale? En plan, como una máquina, ¿vale? Siempre he pensado eso, es decir, al final uno está trabajando muchísimos años de su vida, repitiendo funciones, haciendo lo mismo, ¿para qué? ¿No? Porque al final solo envejeces, ¿no? En muchas ocasiones, vale, sí, ahorras, puedes desarrollarte en una labor, estoy de acuerdo, claro que sí, pero es como si siempre hubiera tenido la sensación de decir, si siempre hago lo mismo, poco aprendo, ¿no? Me puedo a lo mejor hacer muy bueno en eso que estoy haciendo, pero poco aprendo de la vida, ¿no? Porque no abro margen, no abro posibilidades a que pasen otras cosas, ¿no? Y siempre he pensado, ¿qué más te da trabajar en un sitio en el que haces algo siempre parecido 10 años que 30, ¿no? Porque dices, con 10 años tú ya lo has visto el trabajo, y con 5 y con 2 a lo mejor. Cuando te tiras 30 es como si estuvieras, pues, 25 años más de tu vida en un sitio en el que tampoco te está aportando experiencia, ¿no? El ser humano todavía no entiende, nos cuesta mucho entender que la vida se vive, ¿no? Que la vida se vive y que la vida es algo mucho más complejo que simplemente colocarte, encajarte en el sistema y hacer lo que te dicen, ¿no? Que va mucho más allá. Yo trato de hacer ese camino, sé que no todo el mundo, o sea, todo el mundo lo puede hacer, pero sé que no todo el mundo va a tener la facilidad o no va a tener la alfombra un poco de la vida para hacerlo, ¿vale? No digo que yo la haya tenido, pero de algún modo, mira, alguien me hizo así o la vida me hizo así y he seguido esa inercia. Y lo que sí veo es como algo que es profundo pero que se va a entender, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo lo que estoy viendo cada vez más claro, y es una cosa que he compartido antes, pero que está bien hacerla aquí en un vídeo corto, es que simplemente estamos experimentando este avatar, ¿no? Estamos experimentando esta biología, este cuerpo, desde un yo profundo, desde un yo que no está en esta realidad. Yo es una cosa que veo muy claro, ¿no? El yo profundo, el yo original, el yo esencia, que no es el ser, ojo, no está en este plano realmente. El yo no sufre, ¿me explico? El yo no es un ente que me conecta con esta vivencia. Y el yo simplemente está en otro plano conectado con este fin. La base del alma, ¿no? Que digo, el yo es la base del alma, ¿no? Pues la base de mi alma no está en este plano, no está en esta dimensión. Entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué ese yo, por qué esa conexión se ha dado, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se ha dado esa conexión? ¿Por qué ese yo profundo, en la dimensión en la que quiera que esté, ha creído conveniente o se ha visto en este lugar, con países, con territorios, con mar, cielo y tierra y con seres humanos y en una época como esta, ¿no? Por ejemplo. Pues bien, lo que veo claramente con todo esto es que la gracia, o sea, esto es un juego realmente. O sea, el sentido de la vida, ¿cuál es? Un jugar. El tema es que como el ser humano de algún modo es una especie que está en crecimiento, está en desarrollo y todavía no ha entendido cosas que se le asemejen a eso prácticamente, está evolucionando por otros lados, ¿no? Está evolucionando por la supervivencia, por el instinto. El ser humano cada vez es más emocional, cada vez es un poco más sensible, ¿no? Si lo miramos a grosso modo es un poco más sensible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, nos es muy difícil llegar a la conclusión de que la vida es un juego, nos es muy complicado porque todo lo que nos dicen y todo lo que parece que tenemos que hacer no tiene nada que ver con jugar prácticamente.
Pero sin embargo, si lo miro desde la profundidad, digo, es que al final es la gracia del juego. En este caso puedo decir, ¿cuál es el juego? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que tú tienes la oportunidad, por tener un tiempo aquí, con un avatar, de poder, gracias a lo que vives, primero entenderte a ti mismo. ¿Qué es entenderte a ti mismo? Entender las instrucciones de funcionamiento de tu personaje, o de tu persona, o de tu avatar. Y entender las instrucciones, o las reglas, o las leyes de la realidad. ¿No? Porque cuando yo vivo tengo la oportunidad de entender cómo funciona el mundo y la vida, y de entender cómo funciono yo. No solo ante eso, sino cómo funciono yo esencialmente. Para que me entendáis, es como si no supiera, yo qué sé, cómo respirar. Vamos a decir un ejemplo así tonto, ¿vale? Entonces, si a mí nadie me explica, instintivamente sé respirar, ¿no? Y voy a respirar, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mejor, ¿no? Pelar una gamba, ¿no? Si a mí nadie me explica cómo pelar una gamba, yo a lo mejor primero me la como con la piel, veo que eso no está rico, pero bueno, lo mastico, me lo trago, me sienta así extraño, pero tiro para adelante, ¿no? Al final, con el tiempo me doy cuenta de que la gamba, pues hay una parte que no se come, y luego incluso con el tiempo encuentro la manera adecuada para poder pelar una gamba de forma satisfactoria y poder comérmela. Con nosotros es igual, es como si llegáramos aquí y realmente no tenemos ni idea de cómo funcionamos, ¿no? Como lo de pelar la gamba, ¿no? No sé cómo funciona. Y entonces, ¿qué pasa? Que no estamos en una realidad en la que nada nos explique cómo funcionamos, simplemente se nos dirige, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hace que estemos muy lejos en todo momento, porque nuestra mente se estructura en relación a esa dirección, a esas órdenes. Estamos muy lejos en todo momento de poder entender realmente cómo funcionamos, porque para entender cómo funciona tengo que equivocarme, tengo que poder explorar, tengo que poder ver, a ver, lo de la gamba, ¿no? A ver si esto va así, si esto va así, si con un tenedor, si con un palillo, vete a saber, ¿no? Pues con nosotros va igual, yo necesito poder expresarme en libertad, yo necesito poder hacerlo sin que me juzguen, yo necesito poder hacer un desarrollo sin que nadie me diga que lo estoy haciendo mal, ¿no? Necesito poder hacerlo. Eso creo que se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno llega a esos entendimientos, uno dice, claro, si voy entendiendo cómo funciona el avatar, mi cuerpo, mi mente, mis conductas, las cosas que tengo dentro ya, que la vida me ha instalado de algún modo, y voy entendiendo cómo va la vida, el juego simplemente consiste en hacer que el humano evolucione, fíjate. Porque, ¿qué pasa? Que yo estoy aquí jugando al juego y parte del juego es evolucionar. Fíjate, es algo que buscamos secundariamente, sin darnos cuenta, en cuanto a la prosperidad. Buscamos, cuando montamos una empresa, que buscamos que prospere la empresa, que evolucione la empresa. Cuando tenemos un hijo, que buscamos que el hijo evolucione, que crezca, ¿no? Cuando hacemos un proyecto, que buscamos que crezca, que evolucione. O sea, es el hecho de evolucionar lo que buscamos, ¿no? Cuando estamos intentando ganar dinero, ¿qué hacemos? Que evolucione, que crezcan los ahorros, ¿no? O cuando tenemos una relación con alguien, que buscamos que evolucione, que se desarrolle, ¿no? Cuando ya estamos bastante conscientes, lo que vamos a buscar en una relación es que nos brinde ese desarrollo, ese aprendizaje constante, ¿no? Esa frescura. Lo buscamos en las cosas. ¿Por qué lo buscamos en las cosas? Porque estamos en el camino de encontrarlo en nosotros. Entonces el juego es evolucionar yo. ¿Y cómo se evoluciona desde uno? Entendiendo cómo funciona. Entonces el juego es ese, ¿no? Es decir, cómo yo, a través de lo que me va ocurriendo en la vida, de las decisiones que voy tomando y de lo que soy y entiendo que soy, cómo conjugo todo eso para realizar esa evolución, que es el juego, ¿no? El decir, bueno, llego aquí, ¿cómo hago evolucionar tanto a mí mismo como a mi propia especie, para que lo entendamos? Porque como yo formo parte de esta humanidad, estos seres humanos, si yo evoluciono, los seres humanos evolucionan también, ¿no? Y eso es lo que va transformando las dinámicas del juego. Como decía en algún vídeo, ¿no? Antes la religión era algo muy impuesto, que si no ibas a misa era, esta persona era el infierno. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque se han ido cambiando las reglas del juego. Se van cambiando las dinámicas del juego. ¿Quién cambia las dinámicas del juego realmente? Los seres humanos. Nosotros, gracias a nuestra evolución, vamos desarrollando y cambiando esas dinámicas del juego. Es decir, yo, a través de conocerme, de evolucionar y plasmarlo, voy haciendo que el mundo vaya en algún tipo de dirección. Que si yo simplemente me aferro a algo y no me suelto de ahí, hago que el mundo se retenga, aunque el mundo no se puede retener, porque el mundo está y nosotros estamos en constante cambio. Y la pregunta es ¿hacia dónde? Esta es la reflexión que os quería compartir. El sentido de la vida está ahí, está en nosotros, y está en ser capaces de poco a poco ir limpiando un poco las asperezas mentales para entenderlo todo un poquito mejor. Os dejo con esta info y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!